Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. La voz que incomoda al escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante. Fútbol Rebelde. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador.
No se despeguen de la sintonía. Hola a toda la gente que está conectada en Fútbol Rebelde. Un miércoles más en donde, bueno, ahora sí ya tenemos temática para hablar lo que ha sucedido en el contexto ecuatoriano, ¿no? Aparte de ya que inició la Liga Pro, con problemas igual, ¿no? Yo creo que dentro de los debates en el Ecuador hay full temas, ¿no? Cada semana yo creo que tanto la Liga Pro como este gobierno miserable no nos sorprende de nada, ¿no? Yo creo que solamente hay que despertarse y saber qué noticias nos tiene este gobierno miserable y esta Liga Pro también que se ha tornado también de una forma muy caótica, ¿no? Aquí con los compañeros del Fútbol Rebelde en la mesa y con el Don Guardilla, con Andresito, la vuelta de Marcelito que ya llegó, se sacó la máscara y por fin ya llegó, aparte que ya terminó de comer, está con nosotros ahí presente, ¿sí? Y a toda la gente de que se conecta todos los miércoles con Fútbol Rebelde, un saludo especial y un saludo también a la gente de Latinoamérica que con ese compromiso rebelde, ¿no? Nosotros somos Fútbol Rebelde y empezamos hoy. Marcelito, ya que ha llegado a los tiempos, ya cuente por qué se pierde, no contesta los mensajes, las llamadas, nos bloquea. ¿Qué sucede, va? ¿Qué hicimos de malas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Un gusto volver a estar aquí con todos ustedes, hablando de fútbol, hablando de política, hablando del contexto que nos rodea. Estaba viendo Masterchef, señor Espolis, pero le confieso que extrañaba sus introducciones, extrañaba sus presentaciones y obviamente sé que me va a divertir mucho con todas sus argumentaciones. Un gusto estar Que aquí. estaba igual que el presidente de la República, que su presidente estaba viendo Masterchef. Obvio. Bien está. Usted no vio Masterchef. Claro que veía Masterchef. Como Ya, todo lo que tiene que ser el presidente, también tenemos que ser nosotros, pues. Señor Guarmilla, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué de su vida, Marcelito? Qué bueno verle por acá de nuevo. Ya hacía ahí falta la voz del bombillo aquí en esta mesa. Llegó un punto en el que se quería hacer la noche del ídolo, pero no lo lograron. Les faltó constancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? ¿Qué más, don Andresito? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Espoli? Saludos al Control Master, saludos a todas esas personas que se siguen poniendo la máscara. Y bueno, y saludos a la gente que siempre nos ve en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, a toda esa hinchada fiel, a la gente de la pelota rebelde, la nueva antifascista y tantos amigos que tenemos ahí regados por Sudamérica. Así que nos tengamos un buen programa hoy. Sí, Andresito, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Doc? Feliz por su Aucas ahí que fue y ganó de visitante ahí con su gran técnico. ¿Cómo le vio la Auquita? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo le va, doctores? ¿Cómo les va? Qué gusto. Nos llegó el miércoles nuevamente a toda la gente que está ahí conectada. Un gusto tenerle a Marcelito ahí que andaba perdido un poco ahí. Ya nos cambió por Masterchef, él estaba viendo ahí, pero un gusto siempre, Marcelito. Bienvenido nuevamente. Qué bacán que esté de regreso.
E igual a la gente que está ahí conectada, agradecerle por siempre estar pendiente de nosotros. No se olviden darle like a la página, de compartir para que podamos llegar a más personas. Agradecer también a la gente de hinchadas antifascistas que siempre nos hacen el aguante. A la gente de la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular, también un fuerte abrazo. A la gente de La Voz del Migrante y Ecuador Today, que siempre también nos hacen el aguante ahí con la transmisión. Un fuerte abrazo y muchas gracias por confiar en nosotros. Y al Control Master también que está por ahí. Así que nada, y feliz, o sea, porque justo estaba viendo que es la primera vez en 24 años que el Aucas gana la primera fecha. O sea, así de eso. Creo que es 24 años para que gane la primera fecha y de visitantes más. Entonces, claro, feliz, esperemos que ya este año sea, porque ya hay equipo. O sea, yo sí me quedé satisfecho con el rendimiento del equipo este año, entonces esperemos ahí con todo. ¿Cómo lo vio la Tuca? Tucaco es. Tucaco. Tucaco. Está en forma todavía. Un poco ahí, un poco sin físico lo vi ahí, se quedaron algunas pelotas, se caía, pero sí, va a ser la solución ahí. No sé por qué el Bombido lo dejó ir, si todavía puede darle la Tuca Ordóñez. No sé qué pasó ahí, Marcelito, con la Tuca en el Bombido, que lo dejaron ir. Sí, todavía tiene condiciones. Renovación del equipo. A pesar de de la situación económica actual, ya tiene su edad la señora Tuca. Entonces, mejor que vaya. Igual decir ustedes, yo sí vi el partidazo, sí jugó bien la Tuca. Sí, o sea, jugó bien. Sí, creo que sí puede dar un poco más, pero bien. O sea, en general, el Aucas bien, sí, pinta buen año, parece. Así que vamos ahí a darle con todo. Chévere, Andresito, qué bacán, ¿no? Sí, yo también vi el partido del Aucas y fue un buen partido, ¿no? Y antes de empezar, bueno, un saludo para toda la gente. Ya saben que todos los miércoles a las 9 nos conectamos por La Voz del Migrante, Radio TV, también nos transmitimos en simultáneo por Ecuador Today, ¿no? Y el reprise todos los domingos en Argentina por la conquista del pan. Igual también un saludo también para Medios Libres de Ecuador, para hinchas antifascistas y todos los que nos hacen los aguantes, ¿no? Y todos los medios comunitarios, rebeldes de América Latina que están siempre pendientes con nosotros, ¿no? Así que bueno, empecemos un poquito para hablar del campeonato ecuatoriano, ¿no? La Liga Pro denominada, que ha tenido como empezado súper complicada, ¿no? Con dimes y diretes desde el año anterior, ¿no? Con cuestionamientos del campeonato del Barcelona, que se le va cuestionando, ¿no? Y que las investigaciones se quedan ahí, ¿no? Mientras la Liga Pro no haga nada, yo creo que todo eso se va a quedar en dudas, ¿no? Y especulaciones, que parece muy peligroso en un campeonato que se quiere tornar como serio, ¿no? Yo creo que es importante también equipos, ¿no? Empezamos con que el primer partido que tenía que jugarse Olmedo de Riobamba con la Universidad Católica tuvo problemas porque se suspendió el partido debido a que el Olmedo tenía un problema de carnet, o sea, un equipo profesional, un equipo que se denomina profesional, llegó sin jugadores, ¿no? Y lo que decía la presidenta del Olmedo decía, ¿cómo nosotros vamos a presentarnos con menos jugadores en cancha y mejor no nos presentamos? Y luego sale que tiene problemas económicos y que por eso no se le habilitaron jugadores, pero a la final esta semana anunciaron a Eli Esterilla y están anunciándole al jugador del Barcelona, ¿cómo se llama? Michael Arroyo, que no son jugadores baratos, están anunciando, ya presentaron a Eli Esterilla y esta semana salió la nota que está por firmar Michael Arroyo. Entonces ahí viene la pregunta de dónde, o sea, si lo suspenden porque no tiene dinero y sigue contratando jugadores caros, no sé qué opina don Marcelo, usted que está pendiente siempre de la Liga Pro. Oiga, don Marcelo, igual una vez le cuento que ahí en los comentarios la gente está contenta con su regreso. ¿Qué dice? La gente incluso que se puso la máscara y el Mayla dice que ha estado en el Everest viendo Masterchef. Porque José Montalvo dice, el cantante de Jano, y dice,
ha estado llamando a que vuelva el expresidente para que vuelvan a ser campeones, dice por ahí. Un saludo para Jimbo Arcos. ¿Qué más, Miji? Ahí algún rato tenemos que traer ahí a toda esa gente del Team 420 a hablar aquí. Eso por ahí. También ahí en la interna de hinchadas antifascistas estaba ahí la gente ya contenta con la vuelta de Sangua a Fútbol Rebelde. Claro, feliz está la gente, pues. El señor O sea Maila que- está picado porque Barcelona le dio la vuelta olímpica en la Casa Blanca. Y que debería considerarme un aliado y no un enemigo. Igual sería bacán volver a compartir este espacio con él, así como fue al inicio, y que no se ponga la máscara. Regreso yo y ya se pone la máscara él, se pone la máscara el señor Montalvo. No, por lo que decías Tiemblen porque volví, dígales. como el Cookie Juárez. Por lo que tiene que ver con el Deportivo, el Club Olmedo, o sea, ya son jugadores también que ya están al final de su carrera, o sea, por más de que sean jugadores que en su tiempo costaban mucho, como bien decían ustedes, están al final de su carrera y obviamente necesitan una posibilidad ahorita y seguramente se bajaron el sueldo, entonces no creo que esté tanto relacionado a lo que pasó. A mí sí me da curiosidad lo que va a pasar este año, así con clubes como el Deportivo Cuenca, por ejemplo, que el año pasado tuvo full problemas, estuvo a punto de descender por deudas. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaron dinero? ¿Qué va a pasar? Y así el resto de clubes, con el hecho de que no hay la presencia de público, con todos los problemas que tienen con Gol TV, va a ser muy interesante ver qué sucederá este año. Porque el año pasado fue como que al final arreglaron todo porque no tuvieron, o sea, no, la pandemia, el campeonato ya había empezado. Entonces, pudieron, digamos, encontrar una solución. Pero este año sí va a ser muy interesante ver qué pasa. Señor Guarmilla. Y claro, antes de pasar a Hola, señor Guarmilla, señor Espoli, no empiece. lo que usted dice, Marcelito, es importante, ¿no? Y para que pase directamente al Guarmilla, al señor Guarmilla. Los clubes tuvieron que arreglar, porque la Liga Pro no dio ninguna solución. Entonces los clubes tuvieron que hacer maromas para poder continuar con el campeonato, yéndose en contra de la ley, ¿no? O uniéndose a la ley humanitaria que de una u otra forma perjudicó a muchos trabajadores y todo eso, ¿no? Entonces eso creo que es como muy importante. Señor Guarmilla, ¿qué opina de la suspensión del Olmedo y lo que dice el don Marcelito, el problema económico que es grave de los equipos, ¿no? Sí, o sea, con respecto al problema económico de los equipos, que fue la causante de que a Olmedo se le suspende el partido, creo que es síntoma de cómo se opera el fútbol, ¿no? Porque, a mi parecer, cada dirigencia que llega busca hacer sus contratos de sus jugadores y después no se preocupa por finiquitar bien los contratos, a ver qué pasa. La dirigencia sale, se lava las manos y el club es el que queda continuamente endeudado, continuamente en problemas, continuamente con déficits económicos. Y luego pasan cosas como las que pasó con Olmedo, las que pasó con el mismo Deportivo Quito. Hoy ya vemos lo que está pasando con el Nacional, lo que pasó hace unas semanas. Creo que es una muestra clara del manejo infame, del manejo mafioso que tienen los equipos. Y eso es a lo que hay que apuntar, creo. Don Román, Andresito. Claro que sí. No sin antes leer lo que dice el doctor Maila ahí, que se puso la máscara. Dice, ese Olmedo como cuando el Espoli era dirigente de Iracundos Fútbol Club, dice, para expresar el manejo. Y a Marcos Peñafiel, que nos dice, como todos los miércoles presentes con la mami, saludos, un saludo Marcos, gracias por seguirnos. Comente, pues, ¿cuál es el Iracundos Fútbol Club, Doc Espoli? Antes de continuar. No, me parece irresponsable las palabras del señor Maila, que a mí me tocó asumir deudas de un equipo que teníamos, que hicimos en el Indoor Rock. Y claro que cuando tocaba pagar deudas, ahí el señor Maila se escondía y se iba a comprar cervezas y a mí me tocaba cancelar las deudas del partido. Pero lo sacamos adelante. O sea que es real, sí existió ese club. Sí existió. Sí. Claro, Iracundos Fútbol Club jugamos en el campeonato Indoor Rock allá en el sur. Claro, y ahora se llama DTD el club. Tuvo que pasar un proceso de revisión y una estructura para
ir creando un equipo más fuerte, sí. Un equipo más fuerte, sí. Algo Oiga, así como ese Dogmaila, encima de que se pone la máscara, se hace la víctima. Dice, no me puse la máscara, es que no me invitaron. Si está en el grupo, pues Dogmaila, si ahí está el enlace, preguntan quién se va a unir. No está claro, él, ya está en el grupo ya. Pero bueno, justo complementando lo que decía, ¿no? Bueno, lo del Medo es básicamente un síntoma. El año anterior al Nacional, por ejemplo, nunca se le sancionó por el tema de los balances y de los roles de pago que presentaba, ¿no? Y que justamente lo denunció Pedro Quiñones. Habían clubes también como Orense, Liga de Puerto Viejo, que estaba en una crisis económica bastante fuerte. Ahora nomás como que dicen sí, que la Liga Pro marcó un precedente, que es un día histórico por el fútbol ecuatoriano, pero, o sea, fue la sanción del partido que no se jugó, pero igual el Olmedo sigue contratando. Y aún así hubo plantón ayer o anteayer de los jugadores, o sea que consideraban una burla porque se contrate a Eli Esterida, a Michael Arroyo, como dice el Dog Espoli, que no son jugadores baratos, son jugadores que vienen de Barcelona ganando buenos sueldos y que van al Medo y mientras tanto no les pagan ni la pretemporada, no les pagan desde diciembre, entonces refleja un síntoma que es el fútbol ecuatoriano, no ese manejo mafioso. Tengo entendido que la presidenta, o sea, está la presidenta del Olmedo, pero un grupo inversor iba a poner la plata en el Olmedo, a la final no sé qué pasaría, pero sí, 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 es alarmante y refleja también el problema de lo que es el fútbol ecuatoriano. O sea, el Medo no llega ni siquiera a la segunda fecha, quién sabe si puede terminar el campeonato. Por ahí muchos dicen que ya va a ser es un candidato al descenso directamente por este tipo de problemas dirigenciales y económicos. Entonces, veamos, ¿no? Pero eso digo, refleja un síntoma y un manejo mafioso que tienen. O sea, ahí también tenemos el caso del 9 de octubre que íbamos a hablar hoy, ¿no? O sea, un club bastante cuestionado que cuyo presidente es Dalo Bucaram, por ejemplo, que está sindicado en el tema de la corrupción de los insumos médicos, dijo el expresidente Bucaram, que también está en el mismo problema y que no se sabe el manejo financiero y porque sale con un presupuesto de 10 millones de dólares, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Y es un equipo histórico, sí, del fútbol ecuatoriano, pero que hace un par de años estaba en segunda categoría y de repente ahora está en Serie A, tiene auspicios, contrató jugadores, usted tenía Frickson Erazo incluso, que tampoco no es un jugador económico. Entonces sí refleja el manejo mafioso, ¿no? Que existe dentro del fútbol ecuatoriano. Sí, no, lo que usted dice, Andresito, es súper importante ir como viendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el fútbol ecuatoriano? Porque nosotros ya podemos criticar, podemos cuestionar, pero ¿cuál es la crisis estructural de la Liga Pro? Porque yo no, esto no es solamente es del Olmedo, ya usted ya lo dijo y también Marcelo también lo dijo, ¿no? Casos como el Cuenca, como el Olmedo, como el Nacional, pero también hay equipos grandes que están en una crisis económica y como el Barcelona, la misma Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Que están en crisis económicas, porque aquí lo que ha habido es esta idea del populismo financiero, o sea, los sueldos crecieron, se volvió eh, como esta idea de contratar jugadores caros, pagarles más para, entre comillas, formar equipos competitivos, ¿no? Hablar de esta nota de la competitividad, pero al final terminó que las economías se volvieron insostenibles de los equipos. O sea, equipos como el Deportivo Quito, equipos como el Espoli, como el Nacional, que no lograron sostener una economía. Y lo otro que también usted puso en el tapete, que parece también importante, la falta de normas y la falta de transparencia dentro de los marcos institucionales de la Liga Pro. O sea, que la Liga Pro sea cuestionada por el mismo presidente, el Mushuruna, por Chango, y le diga, usted, señor Lord, le regaló el campeonato al Barcelona, y el presidente Lord diga, no, es que yo le invité a hablar para conversar de esto y él no quiere que conversemos. O sea, es como que no hay una transparencia sobre esto, ¿no? Dentro de la institucionalidad de la Liga Pro. Y ahorita la falta de hinchada, no hay hinchas, que también es otra de las cosas que creo que es importante. Y esto que yo creo que debilita bastante un campeonato que en un momento era un campeonato como que muy competitivo, pero ahora vemos que no. O sea, no hay democracia dentro de los equipos. Hay equipos como Barcelona, Liga, que siempre van a llegar a la final, y otros equipos como el Olmedo, como, no sé, el Cuenca, que estarán peleando los descensos. Entonces yo creo que
la cuestión es bien complicada. No sé qué pasa, Marcelo, desde su equipo, ¿no? Hablemos desde nuestras realidades que más conocemos, ¿no? Desde nuestras realidades como hinchas que conocemos al equipo. ¿Cómo va pasando el MLE? Coménteme, don Marcelito. Ahí. Bueno, como habrán podido ver, Emelec no hizo grandes contrataciones, igual también le afectó a la parte económica, pero obviamente no está eh, lejos de la realidad que usted mismo estaba mencionando. O sea, es un equipo grande como Liga, como Barcelona, y de una manera u otra no se va a permitir que el espectáculo, entre comillas, del fútbol se ha dañado porque los equipos no tienen dinero. Se usa a los otros equipos para que hagan de pantalla, digamos, pero ya al final ya se sabe lo que va a pasar, que o Emelec o Barcelona Liga son los equipos que van a llegar a la final del torneo. Y claro, es muy triste, un poco lo vimos con el Delfín, digamos que rompió un poco esta dinámica de los últimos años, que lo vimos con el Deportivo Quito sobre todo, pero ahí está, el equipo grande por un lado, pero chico respecto a los intereses económicos que se manejan detrás del fútbol. Entonces no se la perdonaron y al final miren dónde está ahora. El Delfín es un caso extraño, aún sigue compitiendo, pero no creo que pueda volver a tener, digamos, ese protagonismo que tuvo en los años anteriores. Qué pena que no esté el señor José Montalvo, porque cabe hacerle la pregunta de siempre, Barcelona, que es un poco lo que todo el mundo se pregunta, sobre todo después de lo que pasó con el Nacional. ¿Por qué Barcelona sigue ahí? ¿Por qué nadie habla de las deudas de Barcelona? ¿Qué pasó con las deudas de Barcelona? Es como que desaparecen por algunos meses las deudas, después regresan, después ya no se habla, pero sigue. Entonces, Eso sí, sí. Pero le veo feliz, Justamente, le veo feliz, justamente, señor Marcelo. Ya llega nuevamente el correísmo a aportar al Emelecro. y usted está Ya llega contento. Arauz. Claro, Usted está tranquilo, Sí, es ya. que contento. el Emelec no ha hecho muchas contrataciones porque estaba ahí guardando plata para la contratación del próximo año. Claro, las contrataciones Yo ya siempre, Arauz ya tiene ya visto ahí las Invirtiendo contrataciones. en la campaña. claro, porque flojitas las contrataciones de Melec este año, Marcelito, sí, o sea, se llevaron a Brian Sánchez y a Cabeza de Aucas que no fueron aporte. bueno, pero porque me lees el equipo, ya hasta Correa, ahora qué van a decir. O sea, yo, señor Vespoli, yo siempre le dije a usted que como jefe de la barra del Gallito, debería haber exigido a María Paula Romo que ponga dinero, así como puso para los chalecos antibalas y para las pistolas, para las granadas, también que ponga para comprar un jugador, así. Pero no se puso pilas porque no lo dejaban, parece, su militancia no lo dejaba. Y yo sé que se No, lo dio tranquilo, muy no, duro en no. sus declaraciones. No Entonces, nombre, no nombre ese, Ese ejemplo, nombre. disculpe la redundancia, sí, ese nombre impresentable. ¿Qué pasa? Ya terminamos de hablar aquí. ¿Va? el jefe de la policía, ya sabe. Andresito, Oiga, en su oiga, auto. lo que es Poli, que ya le dice el Doc Montalvo, aparte de que se puso la máscara, dice, pare con el espoliguismo, señor López Talavera, y deje al ídolo en paz. Si quiere Debe ser a la defender, final porque el ídolo se jode solo. no, si quiere defender a su equipo, tiene que estar presente en el programa, no puede estar ahí escribiendo mensajes ahí, todo Tras eso, cámaras. tras cámaras, nada, aquí es en el programa, sí. Angol, Andresito, para ir rápido con el Angolé, programa, Poli, dice. ¿cómo Justo, vamos con su Aucas? justo ahí, bueno, sobre el Aucas, también el manejo, y yo lo decía de manera sarcástica, pero realmente se nota, ¿no? Ya se nota la salida de Moreno, ya se dejó los auspicios estatales de un lado, ya no hay CNT, ya no hay Banco del Pacífico, eh, pero sin embargo se armó bien, o sea, sin embargo se ha armado bien este torneo. Eh, yo no me alegro mucho las contrataciones, o sea, en lo futbolístico sí, porque finalmente hay un equipo, ¿no? Pero sé que nos va a costar porque se sabe la dirigencia que tenemos, ¿no? Se sabe la dirigencia que tenemos en Aucas, se sabe el manejo nada transparente que tienen, se saben los objetivos que tienen, incluso que es solo ser un equipo, digamos, un equipo vitrina. Entonces, no me emociono mucho por eso, porque finalmente en algún momento los hinchas nos va a tocar costear o pagar las contrataciones que están haciendo, no sé, son un equipo bueno, eso debo rescatar, es un equipo bueno, pero lamentablemente en el manejo financiero no es muy claro y a mí sí me asusta realmente que en unos años nos llegue una auditoría justamente con la de Barcelona, y eso también quería comentar, ¿no?
una auditoría así de fuerte en la cual nos cobren hasta, no sé, hasta el pase de Figueroa, al pase de Frascarelli por poco y que se triplique. Y justamente hablando de Barcelona, para demostrar este manejo financiero, el miércoles que acabamos el programa, justamente también hubo la asamblea de extraordinarios socios de Barcelona, se reveló la auditoría forense al club y a Pepe Pancho Ceballos ha sido una joya. O sea, había testaferrismo, había cuentas personales, mejor dicho, cuentas del club que Ceballos podía manejar de manera personalísima y sin autorización de los socios. Había comisiones a auspiciantes, incluso, o sea, solo por auspiciar a Barcelona se les cobraba comisiones. Entonces, claro, el déficit de Barcelona, que es conocido, 50 millones de dólares. Entonces, más allá de la figura de lo que ha hecho en materia de deporte Ceballos, pero demuestra el manejo mafioso que han tenido, ¿no? O sea, ahí incluso mencionaban que hay gente de la directiva Ceballos que ahora está apoyando al Guayaquil Sport, que está en la Serie B, y con plata justo el club. Entonces, te demuestra este manejo financiero, nada claro, por la Liga Pro, que no hace mayor control que permite este tipo de cosas, ¿no? Un club tradicional como Barcelona está con un déficit de 50 millones y con cuentas nada claras. No se diga equipos como Aucas, por ejemplo, como el mismo Almeida. Entonces, sí, ¿no? Sí, no, el problema es grave, ¿no? Ya vamos a hablar, ya que venga algún hincha del Barcelona que no se presenta, no sé por qué, no quieren dar la cara. Está chupando con Pero, Maya, está chupando con Maya, por claro, eso. no, no sé qué sucede por ahí así. Don Armilla, desde la liga, para ver las realidades, así, ¿no? Que la realidad de la liga es que también está endeudada, pero eso es, vivimos en una, aparte de que vivimos en una sociedad dolarizada, eh, los equipos tienden a inflar mucho sus presupuestos, ¿no? Entonces vemos que Liga, Barcelona, quizás Emelec, eh, tengan unos presupuestos que no corresponden a la realidad del fútbol y de la economía ecuatoriana, ¿no? Y creo que ese es un problema que se evidencia, primero se va evidenciando en los equipos más con menos presupuesto y que tienen unas crisis más rápido, pero luego se evidencia en equipos como en la Liga, ¿no? Más allá del desempeño futbolístico de Liga, de Barcelona, a la parte final del año anterior del Emelec. Se nota también que ha habido un declive en lo futbolístico y es muestra de lo que ha pasado económicamente, ¿no? No sé qué opina Andresito, usted, no sé qué opina ahí. Marcelo, ¿le vio al Emelec así? ¿Cómo le vio el año anterior y no tuvimos la oportunidad de que nos cuente eso? Estuvo mal, como el año, como 2 años atrás, como que al último trató de hacer algo, pero no se merecía llegar tampoco a la final. Igual más allá del penal de Barcelona, que hubiera apoyado con victoria, pues no se merecía, no se merecía. Coincidencialmente de Barceló, diga Marcelito. Claro, y si el Montalvo todavía le debo una botella de caña manavita. Chévere, bueno, yo creo que la crisis del fútbol ecuatoriano creo que es la crisis de muchos países, ¿no? Nuevamente, repito, yo creo que esta idea del boom económico que nos dio este imaginario de los éxitos futbolísticos, las participaciones en el Mundial, las competiciones internacionales, los campeonatos internacionales de la liga, etcétera. Creo que crearon un imaginario de los equipos que pensaron que poniendo más plata iban a llegar a ser campeones de la Libertadores, ¿no? Y eso fracasa, y ese boom económico fracasó totalmente. Yo creo que ahí configuran lo que vemos como esa crisis estructural del fútbol ecuatoriano, ¿no? Y que creo que está pasando en la mayoría de países, ¿no? Y si seguimos con esta idea de contratar jugadores caros, no transparentar el marco institucional, aumentar, ¿qué se puede decir? O quitar mejor la hinchada de los clubes, va a generar que los resultados sean catastróficos, ¿no? Y hemos visto que a nivel internacional los resultados no han sido eh, tan buenos para el fútbol ecuatoriano.
pudimos ver que el año anterior fracasó totalmente la selección ecuatoriana, un fracaso total, a pesar de que hubo mucho dinero de por medio, ¿no? Que lo dicen los propios dirigentes, los propios técnicos y jugadores, ¿no? Y creo que es importante repensar nuevamente esta idea del fútbol ecuatoriano, ¿no? Pero bueno, ya pasando este tema bien triste, esperemos que el campeonato continúe y poco a poco las hinchadas puedan organizarse nuevamente, ¿no? Andresito, usted va a dedicarle una canción a, a su Barcelona. Usted ya habló por el Barcelona, ¿verdad? Y cada día más demuestra su fanatismo al Barcelona. Roman Lona, diga, pues. No, 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 no. O sea, es que el tema, había que hablarlo, pues. O sea, justo el miércoles hubo la auditoría, pues había que hablarlo nada más y estamos hablando justamente de esto. Y bueno, sí, continuando, esperemos que, bueno, ya la Liga Pro nos trae este tipo de novedades, ya es del tercer año que estamos o sea, con el sistema de Liga Pro. Esperemos que las hinchadas también o sea, tomen conciencia un poco de lo que está pasando, la realidad, y que finalmente se muestra del fútbol negocio, ¿no? Solo acotar que nuevamente el fútbol no se ve por señal abierta ni nada, porque sigue el conflicto entre las cableras y Gol TV. Así que nuevamente el fútbol es para pocos y eso es lamentable. Inició la Liga Pro con bombos y platillos del 2021, pero más de la mitad de la población ecuatoriana no la puede ver en directo, así que eso sí hay que denunciar. Y bueno, sí, pasando un poco para el primer corte musical que tenemos el día de hoy, vamos con una canción que queríamos, justamente porque ya vamos a hablar más adelante sobre lo que está pasando en nuestro país, que tiene que ver con el problema en las cárceles, un poco en temas de coyuntura, pero vamos con una canción clásica de Sally Mileto, que es Aguanta, que refiere justamente a la situación que se vive, a las movilizaciones sociales y a esa conciencia que debe haber en la gente, ¿no? Justamente por lo que se está viviendo. Entonces vamos ahí con Sally Mileto y suéltala Control Master. Sí, a la hora de
puede creer que no podamos ser capaces de determinar el sentido de nuestras naciones al margen de otras, entre comillas, mayores, llenas de trabas, llenas de juegos, hacer cualquier cosa para dominar a estos pendejos. ¿Cuáles pendejos? Puedo creer que no tengamos los huevos para salir adelante sin naciones padres, sin padrinos, sin FMI, solo entre vecinos. Puedo creer que podamos determinar el destino de nuestras gentes combatiendo lo que es urgente. No quiero entendamos del norte, 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 vale verga. Espero que les haya gustado la canción. A mi parecer, una de las canciones, como dijo el Doc Román, ya clásicas, así, que deben ir quedando ahí en la memoria de la gente. Les comento que el Doc Maila dice que tuvieron que sacarle ahí al Espoli de la dirigencia del club para poder surgir. Confirme eso de Doc Espoli. Y también nos comenta que el 9 de octubre así lava dinero de lo lindo. ¿Qué tiene que decir al respecto, Doc Espoli? Cortas, o sea, cortas declaraciones, por favor. Todos son calumnias. Ni los uniformes siquiera pagaba el señor Maila y jugaba ahí de titular. Así. Entonces, no pagaba ni las vocalías, ¿verdad? En serio, sí. Entonces ahí uno tenía que hacerse cargo del equipo, así. Y aparte de esto, llegaba atrasado a los partidos, llegaba segundo tiempo. No, no, no. Y después empezaba los partidos a las 7 de la mañana y se iba a las 7 de la noche, medio entonado. Entonces, no, 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 me parece irresponsable esas. Y hay fotos que sale ahí con esas botellas ahí de cerveza después de los Mira que partidos. también hay fotos que usted sale ahí mal parqueado, así Don Espoli. No, no. Yo soy el dirigente, yo como dirigente tengo que cuidar a mis jugadores. Claro, tengo que cuidar a mis jugadores. Hasta el final tengo que ver. También hay un saludo para Pablito Bermúdez. Qué gusto, amigo, que nos esté escuchando. Sí, definitivamente esta es una buena canción. Espero que esté bien ahí y que sigas ahí con lo de los estudios. Bueno, vamos a hablar del tema de la semana. Como que del tema que a mí me parece ha golpeado a la sociedad ecuatoriana de una manera así, más que nada como en el ánimo de la sociedad, ¿no? Como que la gente anda en shock por lo que ha pasado, por las muestras del estado violento que tenemos, ¿no? Por las muestras de violencia que hemos podido ver esta semana. No sé qué opina Doc Espoli, que le veo con tantas ganas de hablar. No, es que el tema sí es como súper complicado, ¿no? Es un tema que creo que reúne lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Estos gobiernos muy violentos y estas faltas de políticas que los estados están teniendo
para las personas, ¿no? Para las personas que de una u otra forma estamos en la subalternidad, podríamos llamarla de esa manera. Migrantes, las personas carcelarias, las personas que están en los psiquiátricos, mendigos, mujeres, niños, niñas, porque la verdad que esta semana en América Latina, porque así empezó el tema, ¿no? Eh, ver la violencia que en Perú está generándose por la xenofobia y que eso ya está traspasando las fronteras, que se están matando entre venezolanos y peruanos. Es triste que esos videos se suban a las redes sociales y se compartan, que me parece más terrible todavía. Que en Ecuador esta semana haya pasado noticias que la iglesia sigue violando niños y niñas, que había una red de prostitución y las familias violaban a los niños y a las niñas. Entonces esta semana era muy complejo y termina con esta matanza en la cárcel, ¿no? En las cárceles, mientras todo el mundo esperanzado si pasa Yacu, si pasa Lazo, si Arauz sube o baja de votos. La sociedad demostró que estamos en una violencia estructural brutal, ¿no? Nunca antes visto eh, en Ecuador, ¿no? Entonces, sí, no sé, pues, de Romancito, Andrés, ¿qué opinión le da a este tema que sí es súper escabroso, ¿no? Un tema que yo creo que nunca lo pensé vivir, pero la verdad que lo que sucedió en las cárceles, ¿no? Y es Es un tenaz. problema bastante, o sea, en efecto, o sea, es un problema, es una situación, mejor dicho, que no la pensábamos vivir, pero que refleja un problema bastante estructural. Evidentemente surgieron varias lecturas al respecto. Vimos por un lado a gente facha decir de que no le interesa la vida de los PPLs, que finalmente están pagando como un karma, digámoslo así, que por eso fueron asesinados y mutilados. De otro lado había también los intereses politiqueros que le echaban la culpa a, no sé, pues, o sea, como a diversos políticos, a Correa, a Romo, bueno, en general. Pero no vemos, o sea, son cosas que no permiten ver el problema de fondo y es una crisis estructural bastante fuerte. Se refiere también al sistema de privación de la libertad, ¿no? O sea, si hay hacinamientos, porque precisamente la prisión preventiva en este país parece que la regalan, parece que está ahí, o sea, hay hacinamiento porque hay mucha gente, incluso decían, ¿no? Dentro de las víctimas de esta masacre, porque es una masacre, hay que decirlo así, es una masacre. Hay gente incluso retenida ahí que por qué sé yo, por microtráfico, por pequeñas dosis de droga encontradas y que lamentablemente están ahí recluidas, hacinadas, y reflejan también un problema de la sociedad, ¿no? Que es el tema de las cárceles, que son vistas como el lumpen, como lo peor de la sociedad, como que no existe rehabilitación social, y refleja eso, ¿no? Y nuevamente las lecturas que se han dado al respecto también reflejan las taras, los estigmas, como la parofobia, incluso ante el rechazo a los pobres, a los excluidos, a los desplazados. Entonces refleja eso, también refleja un brote de violencia que está presente en la sociedad, o sea, demostrar que la violencia está presente en la sociedad y de qué manera, ¿no? O sea, el mismo hecho de que haya decapitados, mutilados, incinerados y lo que fuere, ¿no? Entonces es un problema bastante grave y que lamentablemente es una arista más de este gobierno nefasto que no se hace cargo de nada, que no asume la responsabilidad, que finalmente solo se llena de palabras pomposas de que sí, que ya va a actuar. Pero es un problema bastante grave, ¿no? Y lo minimiza a decir de que es un enfrentamiento entre bandas. O sea, más allá de que sean dos, tres bandas que estén ahí operando en la cárcel, es un problema bastante estructural y creo que si no se lo está tomando en consideración como tiene que ser, ¿no? Tomando en consideración y analizando los cambios. O sea, si es que hay delincuencia, es porque hay también desigualdad social. Y ese es el punto central, hay desigualdad social. Y se les estigmatiza a los reos, a las personas privadas de la libertad. Incluso había comentarios fachos que decían de que sí, que encima que nos ahorramos 79 votantes seguros. Bueno, cosas así que te reflejan lo enferma que está un poco la sociedad ecuatoriana y como digo, es un problema bastante estructural y que no es simplemente de minimizar como un enfrentamiento entre bandas, como que sí, ya tenemos la situación y vamos a militarizar, porque eso no es el día, ¿no? O sea, recordar que cuando ya militarizas nos llevas a un estado de excepción que finalmente es restricción de derechos. Entonces creo que sí es un problema bastante grave
que refleja también la grave y la gran desigualdad social que vive el Ecuador. Por ahí va la cosa. Tienen ahí ustedes, doctores. Creo No, que sí, sí, el es tema, importante lo que dice, antes para pasarle, don Juan Miguel, sí. Es Oiga, don importante. Espoli, acordarse que hoy sí vino el Marcelo, vea. yo lo puteo, ya sabe que no lo han puteado hasta ahora. Sí, lo que dice el Andresito es una cuestión tenaz, ¿no? Para un poquito pasar rápido a Marcelo, hay que recordar que esto viene desde atrás, ¿no? Recordemos que cuando en el 2011 Rafael Correa, no, lo decía, cuando invitó a los choneros a esta banda no criminal, llamó a los choneros para que se unan a su gobierno y entreguen las armas, decía él, ¿no? Y luego María Paula Romo, que en ese momento era asambleísta, decía, pero es que ustedes no pueden hacer eso, el legislativo es el que tiene que hacer. Y entonces, cuando vos te pones a negociar con bandas, puede suceder eso, ¿no? ¿Por qué estaban negociando? ¿Qué estaba detrás de ese negocio? Y cuando pasaron las cárceles, a las cárceles regionales, perdón, los detenidos a las cárceles regionales, lo que primero empezó es la deshumanización, porque ya no les llamaban por los nombres, sino directamente les llamaron por los PPLs, les pusieron unos uniformes para decirles que son presos, les pusieron uniformes y les llevaron a cárceles sin terminar, ¿no? Sin terminar, en donde estaban hacinados 23 horas, porque solamente salían una hora. Y uno de los problemas de las cárceles, por ejemplo, yo conozco bastante la cárcel de la Tacunga, es que no tienen agua, entonces el hacinamiento llega a eso. Y entonces es un problema que se venía desde atrás, que se venía desde atrás, pero como el populismo de Correa era muy grande, la gente se negaba a ver esto. Y ahora con este gobierno que ha sido lo peor que nos ha pasado, la verdad que el gobierno de Moreno ha sido lo más miserable que ha podido llegar al Ecuador, termina con esto, ¿no? Primero, con muertes por medio del coronavirus, porque en la pandemia no es que pasó, no es que en las cárceles murieron gente carcelaria, hay videos ahí donde la gente está muriendo por el COVID y que el Estado no hizo nada para ellos. Y lo segundo, termina con esta matanza muy cruel y entre luchas entre pandillas, ¿no? Que eso nos quieren vender el gobierno cuando nosotros sabemos que el gobierno estaba metido en eso, ¿no? Y la Policía Nacional. Entonces, Marcelito, claro, como bien decía Andresito, primero es una cuestión, o sea, el punto central es la cuestión de la desigualdad social. Eh, si hubiera acceso a la educación, una educación digna, porque también eso fue lo importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los candidatos políticos hablan eh, de libre acceso a la educación, pero ¿qué significa eso? Que van a estar 100 personas, con un profesor con 100 personas, eso no es educación de calidad, o se le va a dar más importancia ahorita, como es ahora, a la cuestión de las clases en línea, eso no tiene ningún sentido, como hemos visto. Entonces, en realidad, no se están dando soluciones a la cuestión de la educación más allá de eslogan políticos. La cuestión de la educación, la cuestión de tener el derecho a vivir en un lugar digno. ¿De dónde vienen la mayor parte de las personas que entran a la cárcel? De lugares marginales. Ecuador es uno de los países donde, sobre todo en las grandes ciudades, hay personas que viven en la marginalidad total. No pueden ir a la escuela porque desde niños están obligados a trabajar, viven en situaciones de violencia, entonces eso obviamente provoca que al final termines de una manera u otra haciendo parte de bandas, haciendo parte de microtráfico, y es por eso que al final la cárcel está llena sobre todo de personas que venden drogas o de extranjeros que, como en todo el mundo, por falta de acceso al trabajo, al final terminan cometiendo pequeños delitos. Y esa es una responsabilidad, sí, del gobierno, pero es precisamente también de los jueces, de los fiscales, que con mucha facilidad mandan personas a la cárcel. Y es un poco, y eso también justifica también el pensamiento general de la sociedad, que el mundo está está lleno de ladrones, está lleno de lumpen, entonces la única solución es que los manden a la cárcel, dicen por qué los mantenemos, deberían hacer trabajos forzados, y un poco ahí sale la posición curuchupa de esta sociedad. Y muchas veces también es la misma posición de los pro vida, ¿no? Que por un lado defienden un feto, por otro lado después quieren matar a las personas. Y bueno, también la cuestión, el absurdo, ¿no? Como vienen llamados estos lugares, que vienen llamados como centros de rehabilitación, pero de rehabilitación no tienen nada. ¿Y eso por qué? Porque la función del Estado es esa también, o sea, crear pobres, tratar de que los pobres trabajen, que sean explotados. Si
si terminan yendo a robar porque no tienen que comer, entonces tienen que ir a la cárcel, y un poco el discurso generalizado también es creado por el gobierno, es creado por el Estado para justificar un poco sus fechorías. Yo no vi la misma indignación, ok, y no es para justificar que sea claro lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo aún, porque hoy, ahorita en la noche también hay motines dentro de la cárcel de Guayaquil, no es para justificar lo que está sucediendo, pero es como que cuando un Salcedo viene detenido, sí nos indignamos un momento, pero después nos olvidamos. Sale el video que sale haciendo un TikTok, supuestamente burlándose de la muerte de otra persona, y se acaba ahí. O sea, sirve solo para el chisme, generar un mínimo de opinión pública, o para crear una cortina de humo respecto a otras cosas que se están haciendo detrás. Entonces, es como que también hay ese pensamiento generalizado de que si tienes plata, sí, pobrecito, sí, te equivocaste, pero al final te dan detención domiciliar, como Jacobito que acaba de salir. Y eso también hay que ver de qué manera influye también respecto a todas las guerras de poderes que existen, porque existen. O sea, es verdad, no es una cuestión de guerra de bandas, pero creo que también el hecho de que también se haya generado un motín permitió también a estas bandas de que puedan también generar también lo que es tratar de tomar poder respecto a la guerra que hay en este momento. Ahorita hay dos grupos claros que son los choneros y esta nueva alianza que se venía a crear. Los dos el día de hoy hablaron, hicieron una rueda de prensa, supuestamente se llevaron, la policía entró, y eso es muy importante también, porque el rol de la policía, ¿no? Cuando hace algunos meses nos indignábamos todos porque a pesar de que no había plata para la gente, a pesar de los despidos, a pesar del escándalo de las vacunas, se compró armamento a la policía. Entonces no es verdad que la policía no tiene armamento, no es verdad que los carros no tienen gasolina, okay, la policía simplemente, por un lado, también es cómplice de lo que está sucediendo ahí. Entonces es como que frente a una guerra de esa magnitud, la policía sabe cuándo le conviene estar o no estar. Y también hay que ver también cuántos muertos también sucedieron también por la violencia policial, o sea, más allá de lo que haya sucedido, porque hay muchos inocentes que han muerto, no es solo una cuestión de guerra de bandas, y hay que ver en qué magnitud también la policía ha intervenido. No es un caso que todos los videos que circularon el día de hoy fueron de la policía que entraba para un poco ver que sí hace algo, pero no es esa la solución, no es esa la solución, porque la Policía Nacional sabe muy bien, los políticos saben muy bien que la mayor parte de la población, un 75%, un 80%, son personas que han cometido pequeños delitos. Y no habiendo una legislación que permite separar o diferenciar los varios tipos de crímenes, al final todos vienen los ponen en el mismo lugar. Y obviamente, como ya sabemos, para estar en la cárcel y tener una cama tienes que pagar, para tener seguridad tienes que pagar, para poder comer tienes que pagar, para que te chantajean para que no le hagan cosas a tus familiares afuera. Y obviamente, más pobre eres, menos capacidad de reacción tienes, menos posibilidad de tener un abogado tienes. Entonces creo que para concluir, termino con lo que decía al inicio, es una cuestión estructural, y hasta que no haya un sistema de justicia, que ningún político ha hablado de eso, ningún político ha propuesto una solución a la cuestión de la pobreza, de la marginación, no va a haber solución. Entonces creo que ya deberíamos empezar también criticando el sistema carcerario, que no es la solución, más allá de que se hable de que es un sistema de rehabilitación, eso es una mentira gigante. Y por último, es también como para responder a las personas que ahorita dicen, bien que se hayan matado entre ellos, es como que también lo que se refleja allá adentro es lo que se va a reflejar también fuera. Entonces, a nadie le conviene que en este momento exista una guerra de esa magnitud. Y no olvidemos también que estamos en campaña electoral, y eso también puede ser una señal, por un lado, para meter presión respecto a los intereses de las bandas criminales, y por otro lado también es un discurso que le sirve a la derecha para poder ganar votos. Generan miedo, y obviamente, ¿quién es que propone un discurso que te llevará armas, que hay que castigar a los criminales, que basta migrantes? Es la derecha. Claro, no, lo que dices es importante, ¿no? Hay que tener cuidado con el discurso que están manejando, porque eso es para fortalecer la policía, para fortalecer las fuerzas militares. Y como usted dice mismo, Marcelito, a mí me sorprendía, ¿no? Y me indignaba. Cuando fueron las protestas de octubre, había chapas, pero por mil, y que bombardeaban a diestra y siniestra, hasta cogieron las bombas que estaban caducadas y mandaban, y estuvieron en todo lado, policías, militares ahí, ¿no? Contra el pueblo, ahí sí están los chapas, ahí sí están los milicos.
Y ahora este Osvaldo Jarrín, escondido, un miserable más escondido. María Paula Romo, sin decir nada, huyéndose del país, como toda rata, sinvergüenza, miserable. Y, y el presidente viendo Masterchef, que es la peor ridiculez del mundo, ¿no? Mientras la gente está matándose en las cárceles, el otro felicitando al ganador de Masterchef. O sea, es como lo más miserable que puede ser un gobierno. No, no, no creo que, o sea, ha habido gobiernos miserables, ¿no? El mismo Correa, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, pero en esta magnitud, ¿no? En esta magnitud, yo creo que en la historia de la República del Ecuador no lo hemos tenido, ¿no? No sé qué opina don Warmi. Y sí, o sea, intentando resumir y concluir en todo lo que han dicho, me parece que el trabajo que se ha tenido desde el Estado hacia la administración de la rehabilitación social es indignante. Conversamos igual parece en este programa con un funcionario de lo que viene siendo la Dirección Nacional del Servicio de Protección de los Privados de Libertad. Y él nos contaba que si bien mientras existía el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, había una mayor voluntad política y económica eh, que determinaba que esto se pueda tener de mejor manera, ¿no? Que se intentó implementar un proyecto de rehabilitación social en el que las personas tengan un plan de vida para salir después, ¿no? Pero por falta de voluntad política, por falta de apoyo económico del gobierno, esos proyectos se quedaron a medias. Hace poco igual leía unos comentarios de unas psicólogas que contaban cómo elaboraron un plan para seleccionar quiénes eran los guardias que ingresaban a trabajar en los centros de detención, y luego contaron que ni siquiera a ellas les pagaron por ese trabajo, ¿no? Entonces se nota que hay un abandono total del Estado en el tema económico, en el tema político, con respecto a la cuestión de la rehabilitación social. No sé qué opina Ido Gandresito, cuéntanos. Sí, justamente, y eso es positivo, ¿no? Habíamos participado hace algún tiempo en el cadenazo radial por las personas privadas de la libertad, justo contamos con el testimonio del compa que estuvo ahí, y que, ¿quién lo diría? Después de aquel cadenazo tuvimos que vivir esta situación. Pero claro, o sea, es un problema bastante, bastante grande, no se piensa en la rehabilitación como una rehabilitación como tal, ¿no? O sea, sino más bien se hace como una, qué sé yo, una estigmatización, un señalamiento, lo que dijo el Doguespoli, o sea, vestirles de naranja, decirles PPLs mismos, o sea, como no reconocerles, vaciarles de su sentido, de, no sé, pues, o sea, hacerlos como seres por poco y ya, lo que está ahí en las cárceles. No refleja eso. Y claro, también cuestionar un poco el manejo que tienen, porque si bien es cierto en el paro, la policía atacó, militares atacaron, habían por centenares a la gente que estaba protestando legítimamente. Y acá, ¿quién quita que incluso dentro de los desmanes que hubo el día de ayer y de los asesinatos, quién quita que tampoco hubo ejecuciones judiciales, ¿no? Desde la policía misma, ¿quién quita, no? ¿Quién quita? Porque la policía también es así. Entonces, eso refleja un grave problema, un manejo pésimo, pésimo desde el gobierno, incluso el subdirector o no sé, subdirector me imagino que es el cargo, renunció hoy y la gente que está en la cárcel lo denunció, que él era un policía, un coronel o alguna cosa así, que él también era parte de la red de corrupción dentro de la cárcel, o sea que él también trabajaba para una de las bandas que estaba en la cárcel, él también cobraba comisiones, cobraba para la habitación, para la alimentación, para el acceso al patio. Entonces, se refleja que hasta la misma policía está dentro del surgimiento y del control de estas bandas, ¿no? Que existen estas bandas sin lugar a dudas, pero como digo, o sea, es un problema estructural y que no se piensa la rehabilitación social como debería ser rehabilitación, sino que simplemente es la cárcel como, no sé, lo último que hay,
lo peor de la sociedad y finalmente es lo que está pasando, ¿no? Es una situación bastante alarmante. Hace pocos minutos acaban de decir que en La Tacunga también empezó un nuevo motín, entonces la situación va de largo. La situación va de largo y se les fue de las manos a este gobierno infame. Importante, Hay a veces como que ya hasta para pensar que es planeado, ¿no? Como que hay, yo siento como que si lo hubieran estado esperando, lo hubieran estado esperando y después policía, Estado, dio luz verde a las mafias que están dentro de las cárceles para que desaten lo que pasó, ¿no? Pero yo quiero indicar eso, o sea, el Estado está detrás también, o sea, debemos de empezar a sospechar de las instituciones porque están falseadas, están viciadas todas ellas. exacto. Y una cosa que me olvidé de decir es como que también comprender qué sucede cuando una persona entra dentro de la cárcel, más allá de todos los abusos que ya hablamos, es como que qué posibilidades de rehabilitación hay, o sea, qué posibilidades de futuro hay. O sea, sales y ya te quedas fichado para toda la vida. ¿Quién te da trabajo? Te preparan para tener algún empleo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a volver a hacer? Vas a volver a cometer delitos. En cambio, un señor como Bucarán, que tranquilamente le quitan el grillete, le dejan el grillete, le hacen hacer campaña electoral, bueno, menos mal que perdió, pero eso, entonces es una división clara entre ricos y pobres. Los ricos y pobres cometen delitos, solo que los ricos tienen posibilidad de poder seguir robando y los pobres, en cambio, lo hacen, pero lo hacen por una cuestión de hambre. Los ricos lo hacen por una cuestión de acumulación. Entonces, que ardan las cárceles, muchachos. Sí, no, bueno, y para ir cerrando, la población carcelaria hasta antes de la pandemia, según Edmundo Moncayo, que es el titular de la CNI, hablaba de que había un hacinamiento del 34%. O sea, imagínense lo que es el 34% de hacinamiento en las cárceles del país. Estamos hablando de que había más o menos una población carcelaria de 40.000, 50.000 personas, cuando las cárceles que estaban para 20.000 personas. Entonces hay un problema muy grave estructural. Y lo otro, lo que decía Andresito, para ya cerrar, sí, ¿no? Cuando se les pregunta a las bandas por qué pasó, ellos mandan panfletos y dicen que lo que estaban era en contra del coronel Orlando Jacome, que era subdirector de la CNI, porque él estaba negociando con la banda de los choneros y lo que querían era que si no renuncia, esto iba a pasar a las calles. Mandaron panfletos a los medios de comunicación y bueno, hace casi 10 horas creo que renunció este policía, que como usted dice, Andresito, los policías están detrás de, o sea, acá no hay que esconder nada, ¿no? La policía está detrás de las bandas criminales y eso es como algo que está ahí, ¿no? Yo no sé para qué está aquí la cárcel 4 y la cárcel 4 cuando los miserables policías están en las bandas criminales, les mandan a la cárcel 4. Ya los otros detenidos les mandan a las cárceles normales, ¿no? Entonces yo también creo que hay que cuestionar también eso. O sea, los policías militares cuando cometen un error, asesinan, violan, cometen actos criminales, tienen que estar en las cárceles donde está el pueblo, donde está la gente. Pero yo creo que nada de cuidar. Yo creo que la policía es otra institución más en donde la corrupción ha estado ahí, ¿no? Y eso con José Serrano, recordarán, y María Paula Romo, eso ha sido muy claro. Y esto, lo que decía el Marcelito para ya cerrar, lleva a esto, ¿no? La división entre ricos y pobres, ¿no? Y que termina con violencias muy brutales. Y lo que está pasando en América Latina me parece tenaz. Y cómo las redes sociales ha terminado en que se siga dando estas xenofobias, ¿no? Pero ya las xenofobias muy extremas, ¿no? De hacer videos y decir, si matas a un peruano, tal, o un like, si matas a un venezolano, toma tal, ¿no? Estas ideas fachas, fascistas, y lo que genera es que gente que no tiene nada que ver va muriendo, ¿no? El caso de este compa peruano que fue violentado por otros, por generar esto, y en Perú que se van acribillando a venezolanos y hacen marchas, hacen como lo que quisieron hacer aquí, pero bueno, la organización antifascista no permitió, que creo que es importante las organizaciones. No sé qué opinan, compas, sobre esto. Estamos totalmente de acuerdo con usted, don Espoli. Ya sabe que muchas de las veces usted toma la batuta y ahí comparte nuestros pensamientos. Vamos a tener que cerrar este bloque, por más emocionante que esté. Vamos a pasar ahora con una canción de Reincidentes
y nada, yo te nombro Libertad, obviamente reversionada, y para pensar, ¿no? Para pensar nuevamente en cómo nosotros estamos administrando la justicia como sociedad. Mándela ahí, Control Master. Suéltela, Control Master. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Y bueno, estamos de vuelta nuevamente ahí ya para nuestro último bloque, luego del corte musical, ahí como ya lo presentó el Warmi. Y para no dejar ahí la discusión, digamos, ahí justamente el Dog Espoli mencionaba algo que es preocupante y que
aquí en Ecuador también estuvo a punto de suceder la xenofobia, ¿no? O sea, bueno, ya el ataque directo ya a los migrantes venezolanos que se está viendo. Entonces, sí es un problema alarmante. Aquí también se supo, o sea, vimos, en este programa hemos conversado a lo largo también de esa estigmatización. No se diga ahora en tiempos de campaña también, esas publicidades de los últimos días de la campaña electoral en la cual te ponían directamente Venezuela, no queremos ser Venezuela, aquí en Quito, te ponían también reportajes revictimizando a los migrantes, ¿no? O sea, recordándoles una panorámica, lo que es Venezuela y todo, o sea, revictimizando. Entonces, estos brotes de xenofobia demuestran también lo podrida que está la sociedad, los intereses que están de por medio. Son acciones fascistas que los hemos denunciado aquí, ¿no? Que no se deben permitir. Lo de Perú es alarmante, o sea, lo de Perú es alarmante al punto de permitir y también quería, o sea, no quería desaprovechar esta oportunidad para denunciarlo porque es un problema real. Está sucediendo este mismo hecho de que cierran fronteras, de que no les permiten acceder al país y los estigmaticen por esto de que sí, nos van a quitar el empleo y tal. Refleja algo que también tiene que ver con lo de las cárceles, ¿no? La desigualdad social. La desigualdad social, el tener un otro al cual excluirlo. Entonces, es lo que refleja. No sé qué opinen ahí los doctores. Es una guerra entre pobres, funcional Sí, solo al gobierno, porque al sí, sí, final es sí. el mismo discurso de siempre, ¿no? El migrante te quita el trabajo, el migrante no tiene que tener los mismos derechos que ti, y nos olvidamos que al final todos somos migrantes, ¿no? Como que también hay una grande población migrante en Perú, en Europa, en Estados Unidos, pero es eso, la gente tiene poca memoria. Y es lamentable lo que está sucediendo. Ya sucedió aquí en Ibarra hace 2 años, si recuerdan, episodios de violencia. La gente la sacaron de la casa, entonces es normal. Y bueno, ahorita eso se está hablando de Perú, pero es un poco como que aquí también se sigue repitiendo que no queremos ser como Venezuela, pero en realidad nadie quiere ser como Ecuador ahorita. Exactamente, exactamente. Y es un problema alarmante, ¿no? Y refleja, como le digo, la desigualdad social y el ataque a la pobreza, a los pobres. Finalmente es eso, ¿no? Al capital le conviene eso, que a los pobres por poco los estigmatice. No sé qué dice el Dog Espoli. No, ya está, ¿no? De hecho, creo que dentro de esta misma temática, yo creo que es importante visibilizar también el Día Internacional contra la LGBTI fobia, ¿no? En el fútbol, en el deporte, el 19 de febrero, recuerden que esto se hace honor en torno al futbolista Justin Fashanu, que fue, creo, el primero en reconocer su homosexualidad en el fútbol y que a los 37 años, por ese acoso total, ¿no? Por una sociedad muy injusta, aparte porque era pobre, negro y era homosexual. Y dentro de dos deportes, porque la primera, él fue boxeador y luego fue futbolista, ¿sabes? ¿No? Y fue un delantero que marcó muchos goles en el Norwich, me parece que es, eh, y que fue llamado por equipos ya más grandes. Pero cómo los medios de comunicación pueden generar que una persona decaiga totalmente, ¿no? Porque su homosexualidad nace en torno a que un medio de comunicación, el Tesón, puso en una portada estrella futbolística de 1 millón de libras, soy gay. Entonces, ese acoso de los medios de comunicación termina en que Justin se declare como un paria, porque la sociedad, el fútbol, le comenzó a acosar totalmente, ¿no? Entonces, don Andresito, está un poco sobre este No, tema que sí es súper complejo, ¿no? toda la razón, don Espoli, ahí en ese sentido. Yo creo que eh, a propósito teníamos en la semana ahí unos comentarios que nos estaban acusando a Fútbol Rebelde de querer meter ideas comunistas al fútbol y demás. Yo creo que esa es la responsabilidad que ahorita debemos asumir con respecto a nuestro papel como hinchas, ¿no? Y hay que dejarse de lado toda esa postura infantil de que el fútbol no se politiza, porque es como lavarse las manos frente a todo lo que está pasando y creo que se debe asumir una postura.
Se debe asumir una postura y se debe asumir una postura de clase, porque principalmente nos tenemos que identificar como la gente que está abajo y hermanarnos, no solo en el sentido con nuestros allegados, con nuestras amistades, sino también entender que unos hinchas y otros hinchas de uno y otro equipo están primero compartiendo la opresión de parte del Estado, la opresión de parte de los poderes económicos, y es completamente necesario politizar el fútbol en este sentido. Yo creo que al respecto de eso, no sé si nos puede contar ahí un poco, Marcelo, de lo que contaba Sócrates, de qué planeaba, o sea, qué es lo que él planteaba y cómo fue su desempeño en el fútbol o en la historia del fútbol, como para que esta semana también se le haya rendido homenaje. Bueno, Sócrates es uno de los, aparte de ser un hombre del pueblo, era un excelente jugador. ¿Y por qué se habla de Sócrates y por qué es muy importante lo que tú acabas de decir respecto a lo que hizo Sócrates en el periodo de dictadura militar de Brasil? Prácticamente los jugadores de Corinthians tomaron el poder. Durante 2 años instauraron la democracia corintiana. Entonces los jugadores, ellos decidían todo, se reunían y democráticamente, por mayoría, por votos, decidían el método de trabajo, los sistemas de juego, los horarios de entrenamiento, la distribución del dinero, todo, absolutamente todo. Entonces ya han habido experiencias de este tipo, y es como que, o sea, de Sócrates, es como, no es cualquier jugador, estamos hablando tampoco estamos hablando del Corinthians, ¿no? De un equipo pequeño. Entonces fue muy importante saber que desde el momento que existen, que el jugador de fútbol es una figura social. Desde niños todos queríamos ser un jugador de fútbol específico, todos somos de un equipo específico, entonces tienen un rol importante en la sociedad. Entonces, como lo que hizo Sócrates fue muy importante respecto a no solo al pensamiento revolucionario, sino también al hecho que las figuras públicas tienen que tomar posición y que el fútbol como espacio como espacio de la sociedad, donde un espacio de masa, también tiene que ser un lugar de crítica. Entonces, acá sería que las experiencias como la de la democracia corintiana se multipliquen. Lamentablemente vivimos y nos hacen creer que el fútbol no tiene que estar politizado, cuando en realidad lo está. Atrás de los equipos de fútbol existen dirigentes que responden a intereses políticos específicos. Ya decía el Mailan en los comentarios el 9 de octubre, cómo funciona con el lavado del dinero de las hamburguesas de la Gaby. Entonces, sí. ¿Qué política preferimos? La política social, la política horizontal, la política que reconoce al hincha como un ser social, como una persona que hace un esfuerzo para ir al estadio y no como una persona que simplemente le da dinero al equipo. Exactamente, exactamente. Y ahí voy a leer un comentario justo de Debates Educativos que nos está siguiendo desde la semana anterior. Un gran saludo, compas. Nos dice, qué pena que haya gente que esté en contra de politizar todos los espacios. El fútbol, como todo deporte y todo espacio, debe ser politizado y debe cuestionar el sistema violento por un mundo con conciencia de clase. Y sí, rememorando a Sócrates, haciendo también el tema del Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, ¿no? Que justamente por Justin, se me escapa cómo se pronuncia el apellido, que por él justamente se conmemora el Día Internacional. Lo que hablábamos de las cárceles es precisamente el sentido de este programa, ¿no? Y que por eso también queremos aprovechar el homenaje a Sócrates, porque es eso, ¿no? O sea, el fútbol, y lo hemos mantenido, el fútbol necesariamente, como todos los espacios, tienen que politizarse, o sea, que el fútbol sea como un canal por el cual denunciar también este tipo de cosas que pasan en la sociedad, este tipo de injusticias sociales, que sea una tribuna por la cual se puedan articular también ciertos mensajes, ¿no? O sea, ciertos mensajes y que permitan también de esta manera generar conciencia, como bien lo dice Debates Educativos, generar conciencia de clase, generar conciencia en la sociedad, que de algo sirva también para la transformación social, para evitar las inequidades sociales que permiten cosas como la de la cárcel, ¿no? O sea, la presión de Sócrates, y en eso lo recuerdo mucho, fue contra la dictadura en Brasil, pero es precisamente ese mensaje que se debe tener en los futbolistas, o sea, romper un poco con esa lógica del futbolista como un empleado más, como no sé, una máquina de hacer dinero que se le tiene, sino también que sirva el futbolista como para transmitir un mensaje, que permita también a la hinchada que está ahí generar debate, en las hinchadas generar debate, generar conciencia también,
reflejar mensajes políticos. Se ha visto en muchos casos, incluso uno de los programas tuvimos ahí como hechos en el fútbol que reflejan la politización. Creo que eso es necesario, ¿no? O sea, tanto en jugadores, hinchadas, mostrar esto, ¿no? Denunciar este tipo de cosas, transmitir mensajes, y creo que eso se recalca. Cosas como el lamentable suicidio del futbolista Justin, por el cual se celebra el Día Internacional contra la homofobia en el deporte, reflejan esto, ¿no? O sea que se pudo hacer algo más, ¿no? Se pudo evitar, se pudo dar un mensaje para evitar su suicidio y no se pierda su vida, y que de eso sirva el fútbol. Entonces creo que sí es necesario, y por eso como Fútbol Rebelde, como medio de comunicación alternativo, hoy justamente nos pronunciamos en la mañana por la situación de las cárceles, un acertado comunicado que lo hizo el Doug Espoli, y que me permito también nuevamente felicitarle por sus palabras, porque son muy, muy, muy atinadas. Es eso, o sea, que sirvan el fútbol para canalizar estos mensajes y denunciar las injusticias sociales. Creo que eso es muy importante. Vacancísimo. Bueno, sí, no, lo que dice Andresito y lo bueno que dicen los compas, sí es, creo que hay que tener muy claro, más allá de que, bueno, existan personas que no estén de acuerdo con nuestro programa, nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos conciencia de clase, que no le guste nomás. O sea, ya yo creo que es un trabajo muy, 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 muy fuerte este de concienciar a la gente. Yo creo que es una de las cosas súper, que, que hay un trabajo muy fuerte, ¿no? Eh, llegando ya para la despedida, hemos tenido un programa muy, muy, muy bacano. Hemos tenido un programa muy, muy dinámico, yo creo que en las temáticas muy fuertes y siempre confrontando, ¿no? Al sistema. Andresito, tus últimas palabras. Claro que sí. Quiero mandar un saludo nuevamente a la gente que ha estado ahí conectada el día de hoy, que siempre nos sigue, ya saben. Este espacio también es suyo, así que no duden en comentar, en compartirnos para que podamos llegar a más personas. Agradecer también a la gente de hinchadas antifascistas de la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular, que ahí siempre presente. Y agradecerles a La Voz del Migrante, a Ecuador Today, que siempre confían en nosotros y por eso nos retransmiten. Recordarles que el domingo, si es que no pudieron este programa, estamos en la Conquista del Pan, a las 11 de la noche en Argentina, 9 de la noche en Ecuador el reprise, y nos vemos el próximo miércoles. Y un placer nuevamente compartir con ustedes y un gusto que Marcelito esté nuevamente con nosotros. Eso nomás. Don Guarmilla, desde Argentina, sus últimas palabras. Oiga, don Espoli, usted ya está ya por segunda vez atendiendo al orden dispuesto ahí al interno. Obvio. Así que contamos al Control Master ahí, que después de Marcelito podemos subir la persiana. Bueno, ha sido un programa muy bacán. Lo importante es que hemos tratado temas que han sido como trascendentales de esta semana. Nosotros seguimos manteniendo esta postura de que hay que politizar el fútbol, que hay que afrontar de frente todo esto que está pasando y saber que el culpable es un Estado deficiente y que mientras nosotros no nos organicemos, esto va a estar complicado. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Saludos a toda esa gente que está ahí siempre pendiente. Un abrazo. Y ahí denle, don Espoli, para despedir. Ahí con Marcelito. Señores, ¿por qué la última Marcelito. palabra? Día, me hacía falta, en realidad me hacía falta sus interrupciones, sus monólogos, todo eso. Una de las cosas que Obvio. me hace falta en todo este periodo. Pero bueno, contento de haber regresado, contento de estar aquí, contento de sentirme nuevamente en casa, de poder hablar de fútbol, de poder hablar de política, porque como bien decía el señor Guarmilla, como bien dijimos en el programa, el fútbol no está lejos de la realidad social que vivimos. Entonces, Fútbol Rebelde es eso, no somos un programa como los otros que ya existen, esa es nuestra línea editorial y es por eso que la gente nos sigue. Espero que que les haya gustado el programa y que la próxima semana estén nuevamente con nosotros, tendremos invitados, ¿okay? Como es tradición. Esta semana lamentablemente no pudimos tener, pero eso también nos dio la posibilidad de poder hablar muy, muy profundamente del problema de las cárceles. No hay que tener miedo, las cosas van a cambiar, porque
Estamos indignados, estamos enojados y esa indignación y esa rabia se va a transformar en organización más tarde que nunca. Entonces eso, nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos y todas. Señor Espoli, para que cierre con su monólogo. Entre la ira y la esperanza, decía Agustín Cueva, no nos olvidemos, ¿no? Hay que indignarnos para creer que podemos cambiar este sistema, sí. ¿No? Y gracias a toda la gente que se ha conectado el día de hoy. Ha sido un tema como muy complicado, súper complicado, de verdad, y muy doloroso, de hecho, lo que ha sucedido, ¿no? Y un saludo para las hinchadas antifascistas de Ecuador y de Latinoamérica. Un saludo para los compañeros de América Latina que siempre están ahí combatiendo constantemente en sus países, porque las luchas de los países son las luchas globales dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y también un saludo para la Voz del Migrante que nos hace el aguante, igual Ecuador Today que también nos retransmite en el mismo horario, ¿no? No se olviden que nos reprisan en Argentina a las 11, los días domingos, por la conquista del pan, y también un saludo a Medios Libres, así. Y un saludo a todos los compas que hoy también se pusieron la máscara. Yo creo que de poco a poco se van yendo y no sé qué está sucediendo. Y las compas que se pusieron la máscara, esta Rosalía no dijo nada esta semana, la Gaby por lo menos. Sí. De hecho, ni compartió siquiera, no sé, ya hay que ir poniendo multas. Les extrañamos. Sí, y pagarán, que todavía no pagan las deudas, eso me parece también. Por favor, cumplan sus deudas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? Eso, y un saludo a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau. Hemos llegado al fin del tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.